y la verdad que quiero mostrarles un poquito de geografía. Este país es muy largo, Chile. Yo puedo poner 4 países europeos: Noruega, Alemania, Francia, más España, y seguimos siendo más largos. Entonces, este país, y para que tengan una idea, va, si lo reflejamos a Europa, va desde el Nordkap, acá en Noruega, la última punta, y llega hasta el desierto del Sahara. Esto es un país largo, con 4.200 kilómetros de longitud, y que obviamente tiene diferentes zonas geográficas, y por lo tanto las fuentes que tenemos de energía son diferentes en el desierto, ¿no es cierto?, que en esta parte donde hay agua. Y si tomamos esto, lo reflejamos a la izquierda es el norte, a la derecha es el sur de Chile, y sabiendo, y los colores tienen que ver con las energías renovables que tenemos. En el desierto tenemos mucha energía solar, en el centro tenemos biomasa, biogás, ¿no es cierto? Y en el extremo austral vamos a tener hidroelectricidad y tenemos viento. Eso, la forma como formamos este logo de H2 Chile, pero quiero mostrárselo porque al ser tan largo este país, tiene diferentes fuentes de energía renovable. ¿Okay? ¿Qué es lo que es la Asociación Chilena de Hidrógeno? Bueno, lo formamos en el 2018, o sea, hace 4 años. Éramos un grupo de profesionales y dedicados a esto del hidrógeno. Así que primero empezamos como un grupo de profesionales, de hecho 28, y hoy día sí tenemos socios empresas, ya hay, en total somos 109, y tenemos acá representado toda la cadena de valor del hidrógeno, o sea, desde las empresas que generan electricidad, ¿no es cierto?, como un Enel, qué sé yo, un Colbún, tenemos Engie, ¿no es cierto?, son grandes empresas, o nuestra AES también, que son las que generan electricidad. Y de ahí nos vamos a todas las empresas tecnológicas como Siemens o ABB, ¿no es cierto? Eh, y llegamos incluso hasta los que van a usar la energía, como por ejemplo la minera Anglo American, ¿no es cierto? Tenemos o puertos que van a ser los que van a utilizar este hidrógeno. En el directorio del cual yo soy parte, somos más o menos mitad y mitad entre representantes de los socios profesionales y los representantes de las empresas. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nosotros nos hemos dedicado a sensibilizar a la sociedad completa y a crear capacidades. ¿Por qué? Porque esto es algo muy importante para este país, así que hemos hecho mucha difusión. También celebramos el Día del Hidrógeno. Esta es nuestra ministra de Medio Ambiente, Carolina Smith, que fue la presidenta de la COP25 durante 2 años, o nuestro ministro de Energía, Juan Carlos Jovet, bien puesto con el gorrito de hidrógeno, etcétera, etcétera. Así que sí, hemos podido ahora finalmente salir de nuestro encierro del COVID y tener encuentros presenciales. Trabajamos mucho para la COP25 que se iba a hacer en Chile, lamentablemente al final se hizo en Madrid, pero nosotros logramos organizar ahí un side event en la COP25, que por primera vez en las COP se habló de hidrógeno. Fue maravilloso. Ustedes van a ver la COP26, ahora no había quien no hablara sobre hidrógeno. Como asociación tenemos muchas alianzas internacionales porque esto del hidrógeno se basa en cooperación. Esto es una larga maratón y hasta ahora nadie ha llegado, sino que estamos todos corriendo, todos felices y contentos, así que tenemos buena cooperación internacional con diferentes asociaciones. Más antiguas son la Argentina, la brasileira, México y Perú son asociaciones más nuevas. Somos miembros de esta Global Hydrogen Industry Association. Nos parece interesante porque son países que están avanzando muchísimo y nosotros como país chiquito sí estamos en ese consenso mundial. Algo más interesante es lo que se formó ahora en la COP26, que es la Latin American and Caribbean Green Hydrogen Alliance. Y la gracia está que está México arriba, tenemos 2 asociaciones de Costa Rica, ¿no es cierto? También el Ministerio de Medio Ambiente, está Colombia, está Perú y Chile. Y hay otras asociaciones que van a entrar, entre otras Panamá está allá en la cola. Así que esto es asociatividad, ¿para qué? Para ver que en común tengamos una certificación,
que tengamos, es muy importante, una aceptación social de los proyectos. Esto no es tan fácil porque muchas veces son proyectos grandes y tenemos que ver que la sociedad los acepte. Importante al principio es movilizar las finanzas y tenemos que ver cómo se ponen estos planes de hidrógeno dentro de lo que son las políticas nacionales. Quiero mostrar a ver si me resulta, un video que tengo aquí. Estoy viendo, denme un segundo, de cómo lo... Veo que esto no lo probé a tiempo. Y no, bueno, ok, no importa. Vamos a ir al siguiente. Ahí estamos, ahora sí. Climate change is the greatest challenge we have ever faced as a species. Don Erwin, no se escucha. Disculpen, no se está escuchando. Don Erwin, no se escucha. Ok, eso es yo creo que como siempre, imágenes dicen más que 1000 palabras, así que por eso que les mostré este video. Y ahora quiero hablarles sobre energías. Y ustedes se van a extrañar como buenos ingenieros, pero la energía es tanto necesaria para la vida de la persona como es necesaria para mover la sociedad. Así que está claro, sin energía no hay vida, ¿no es cierto? Y los que han aprendido termodinámica saben que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, estoy hablando como persona. Nosotros recibimos la radiación electromagnética desde el Sol, que se convierte en energía química. Nosotros necesitamos una cierta temperatura corporal, así que estamos generando energía térmica. Cuando nos movemos, ¿no es cierto?, podemos usar energía mecánica, cinética, gravitacional, es fácil, cosa de subir una escalera nomás, y vamos a ver que esa gravitacional se necesita. Energía electroquímica, ¿no es cierto?, todo nuestro cuerpo funciona, y también nosotros generamos electricidad. De hecho, las neuronas, ¿no es cierto?, se comunican vía electrones. Entonces, interesante que esto, no solamente en la parte tecnológica, sino que de hecho, como personas. Entonces, esa energía necesaria para la vida, ¿de dónde viene? ¿Quién nos provee esa energía? Esa es la gran pregunta. Bueno, la solución es bastante simple, es el Sol. El Sol es el que nos provee a nosotros de energía. ¿Con qué mecanismo? Bueno, las plantas han usado la fotosíntesis hace unos 2000 millones de años, así que no es nada nuevo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Las plantas, ¿no es cierto?, toman energía solar más agua líquida y separan el agua en oxígeno y hidrógeno. Tanto el oxígeno como el hidrógeno son gases, o sea, tienden a escaparse. ¿No es cierto? El oxígeno, las plantas lo liberan y nosotros lo respiramos. ¡Qué bonito! El hidrógeno, ya las plantas sabían que es un problema. Ese gas es tan liviano y tan difícil
de mantener a algún lado. Entonces, el problema que hicieron las plantas, bueno, ¿cómo lo aterrizo? ¿No es cierto? ¿Cómo guardo ese hidrógeno, que es donde está la energía? Y es muy fácil, se almacena el hidrógeno con carbono, ¿no es cierto? Las plantas toman el CO2 del aire y forman la biomasa. Esos son nuestros alimentos, ¿ya? Para que esté claro que de eso nosotros vivimos, de los alimentos, y que no es otra cosa que almacenamiento de energía solar en forma de moléculas. La energía es necesaria para la sociedad. Ahora vamos a la sociedad. Estamos hablando, no sé, de Costa Rica, de Chile. ¿Cómo nos movemos? ¿De dónde sacamos esa energía? Bueno, les voy a decir que también la sacamos de la biomasa. Esto no es algo nuevo, la leña. Estos muchachos que les muestro ahí es Homo erectus, hace 1,6 millones de años que hay hominoides que han usado el fuego, tanto para la iluminación, ¿no es cierto?, como para la cocción de alimentos. Así que hemos usado esta biomasa hace muchísimo tiempo. Después armamos un pequeño problema porque nos encontramos biomasa fosilizada, nos encontramos el carbón, ¿no es cierto?, que es biomasa que hicieron las plantas y se fosilizó, el petróleo exactamente lo mismo y el gas natural, ¿ya? Pero eso no es otra cosa que biomasa fosilizada. El problema está que esto se demoró muchísimo tiempo en generarse y nosotros ahora, con nuestra vorágine de usar esta biomasa fosilizada, estamos liberando el CO2 nuevamente a la atmósfera y 1 millón de veces más rápido que lo acumulamos. Por lo tanto, el ciclo normal del CO2 en la atmósfera no da para eso y nos estamos acumulando con todo el problema ambiental. ¿Cómo almacenamos esa energía hoy día? Bueno, ahí la tienen. Es re fácil, estos grandes pilas de carbón, de petróleo o de gas, ¿no es cierto? Cuando ustedes quieren energía para movilizarse, bueno, van a llenar de gasolina el carro. Ahí es donde está la energía. Y, por ejemplo, pueden producir electricidad con un genset como lo tengo dibujado ahí. Pero, ¿cuáles son los usos finales de la energía? No puse, aquí las cifras que tengo es para Chile, ¿eh? No es el mismo caso para Costa Rica, pero no creo que esté muy lejos. La electricidad en Chile es solo un 22% de toda la energía final que usamos. La mayor parte, tenemos un 13% biomasa, leña que estamos usando, pero ustedes ven, el 51% son derivados de petróleo. Gas natural, GLP, que en el caso chileno, lo mismo que en Costa Rica, son 100% importados. Nosotros somos pobrísimos en eso. Entonces, quiero que como concepto a todos los ingenieros les quede claro que no confundan la matriz eléctrica con la gran canasta energética. Normalmente en todos los países pasa que la matriz eléctrica es solo una pequeña fracción, 30%, en este caso nuestros 22%. ¿Ya? Pero la canasta energética es bastante más grande y cuando nosotros queremos descarbonizar, no se olviden de la canasta energética. En el caso de Costa Rica, perfecto, la matriz eléctrica es maravillosa, ¿no es cierto? Pero la canasta energética no es tan bonita. ¿Cuánta electricidad necesitamos? Bueno, estamos claros que si nosotros vamos al transporte, ¿no es cierto? Perdón, ahí voy. Transporte aéreo, marítimo, terrestre. Hoy en día, ¿no es cierto? Usamos 100% combustibles. Prácticamente nada en electricidad. O sea, es 100% combustible. En industrias pesadas como cemento, vidrio, acero, hay un poco de electricidad. El resto son combustibles. Fíjense, la agricultura, gran parte de la agricultura usa combustibles y un poquito de electricidad. Industria de alimentos, son más o menos 2/3 son combustibles, 1/3 electricidad. Y no es fácil electrificar todas las aplicaciones de energía. Por lo tanto, al final de cuentas, vamos a tener que ver de tener electricidad limpia, pero también combustibles limpios. ¿Y por qué eso? Porque quiero mostrarles que en el caso de Chile, aunque no es muy distinto en otras partes, el 78-80% de las emisiones de CO2 equivalentes viene del sector energía, ya sea el sector eléctrico, el sector transporte, el sector industria. Entonces, tenemos que ver de que el sector energía principalmente se preocupe de tener energías renovables. Y quiero ponerles claramente dos diferentes tipos. Hablo de electricidad renovable y de combustibles renovables. Vamos al primero, que es la electricidad renovable.
La electricidad renovable hay que separarla en dos formas completamente distintas. Uno es lo que se llama una electricidad despachable, que yo la puedo despachar cuando la demanda lo requiera, la típica hidro de embalse o la biomasa, la geotermia, que es muy buena, la puedo despachar cuando yo la requiero, o concentración solar de potencia. Pero tenemos una serie de energías renovables no despachables, o sea, una solar, ustedes saben, no puedo despacharla de noche. Cuando no hay viento no tengo cómo mover la eólica. Hidro de pasada también me depende de la lluvia en ese momento. Lo mismo pasa con las energías marinas. Undimotriz, ¿no es cierto? Eso, de las olas, que es parte de la energía eólica, o la maremotriz, que es la subida y bajada de las mareas. Pero esas no las puedo despachar cuando yo quiero, sino que cuando están. Les voy a mostrar un cuadro, que este sí es para Chile. Les muestro cuál es la potencia eléctrica en megawatt que tenemos a nivel país. Esto a nivel país, en las horas del día. Ustedes ven que a mediodía, a las 12, aquí tenemos el 24 de agosto, 25, 26, a mediodía sí tengo solar, que es esto amarillo, ¿cierto? Perfectamente bien, tengo solar. Después el verde es eólico. Sí, fíjense aquí, estos 2 días había poco viento a nivel nacional, ¿no? Y después subió más el viento, entonces acá tengo un poco más. El resto, en este caso con Chile, se hace con energía hidráulica, ¿ya? Hídrica. Ahí es fácil porque yo puedo abrir o cerrar una válvula, ¿no es cierto? Y tengo más o tengo. Solo tenemos el pic normalmente de mayor demanda eléctrica es en la noche, 21 horas, ahí tenemos las horas punta. Estas son, ¿no es cierto?, en los diferentes días los máximos que tenemos. Entonces, nuestro problema es que tenemos energías renovables, ¿no es cierto?, eólica o hídrica, más solar, pero el resto, así como está acá, tenemos que generar con combustibles fósiles. Y eso es un problema, ¿no es cierto?, porque estamos nosotros consumiendo un montón de energía termoeléctrica. Esto es genérico, aunque acá les tengo, por ejemplo, el fotovoltaico. Tenemos bastante fotovoltaico, de hecho son casi 2000 megawatts instalados. Cada línea representa un día. Ustedes ven que en el verano tenemos unas 8 horas de sol perfectamente bien. Otoño ya hay más nubes y a veces se baja. Hay días en que tenemos menos. En el invierno peor todavía. Ahí bajamos a unas 6 horas en total, acá a mediodía, ¿no es cierto? Y ustedes ven que hay días en que hay mucha solar y otros menos. Entonces, esto no es fácil de manejarlo. En la parte eólica es un caos. En la parte eólica vemos que parece que en las tardes, como 16 o 20 horas, hay un pic. Pero estos son los diferentes días del año y esto es un caos. O sea, en el verano, estamos acá, en el otoño, en el invierno puede haber días con mucho viento, días con poco viento. Esto no es predecible, ¿ya? Así que las renovables no despachables sí nos hacen problemas en el sistema eléctrico. Entonces, ¿cómo uno puede igualarla con una demanda fluctuante? Ya vimos que la demanda no es constante en el día, ni mucho menos el domingo comparado con el lunes. Así que esa demanda fluctuante, ¿no es cierto? Y tenemos generación variable, la única forma de equipararlo es con almacenamiento. Ahora, con los combustibles fósiles es bastante simple el almacenarlos, ¿no? Tengo un estanque o tengo una pila de carbón. Entonces tengo el almacenamiento de energía química y después hago mi generación eléctrica, mi transmisión y mi distribución. A eso estamos acostumbrados. El problema con las renovables. Aquí cambia la cosa completamente porque si yo genero y no puedo inyectarlo, tengo que verterlo. Entonces, el almacenamiento va a tener que ser después de la generación. Yo durante el día tengo que usar todo el fotovoltaico que pueda y para tenerlo de noche voy a tener que almacenarlo. Después puedo transmitirlo y distribuirlo. Entonces, el hecho que yo cambie el almacenamiento energético de antes de la generación a después de la generación, técnicamente no es tan fácil. ¿Y en qué forma puedo almacenar la electricidad? Bueno, si vemos a nivel mundial, el 91% de la electricidad que se almacena está en centrales de bombeo. El 91%. O sea, yo convierto esta electricidad, bombeo, subo a un estanque que tengo más arriba, un lago, ¿no es cierto? Y cuando necesito la electricidad de vuelta, la bajo y la puedo turbinar. La pongo en la turbina y la saco. Esto es bastante bueno, se puede decir, y se hace en gran escala. De hecho, a nivel mundial, el 91%.
Después viene el guardar la electricidad en forma de iones, no electricidad, de iones, no es electrones, sino que iones en batería electroquímica. Las baterías plomo ácido que ustedes en el carro, ustedes almacenan iones, y esos tienen que mover del ánodo al cátodo para liberar. Eso es más o menos el 5% a nivel mundial de la electricidad sobrante se almacena en forma electroquímica, como Battery Electric Storage System, BESS. El 3% se guarda como fluidos calientes. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, tenemos una central CSP, concentración solar de potencia, y ahí puedo guardar energía en forma térmica, y después puedo producir electricidad. Y lo que es nuevo, y de eso vamos a hablar hoy día, es algo nuevo, es almacenar electricidad renovable en forma de hidrógeno. Y ya tenemos eso podría ser hidrógeno líquido, ¿no es cierto? Pero es difícil, así que lo que vamos a hacer, y les voy a mostrar un poquito de esto, podemos nosotros cambiar la molécula de hidrógeno a otras moléculas y nos ahorramos bastante problemas en la logística. ¿Okay? Entonces, nuevamente, para que lo vean como complementos. Lo que tengo acá es la capacidad energética en forma, acá tengo un gráfico logarítmico, ustedes ven acá tengo 1 kilowatt hora, 1 megawatt hora, 1 gigawatt hora, 1 terawatt hora, etc. Acá tengo la capacidad, la cantidad de energía que quiero guardar. Y acá tengo la potencia, ¿no es cierto? En fondo lo que tengo acá es el tiempo. La verdad que tengo el tiempo, si quiero guardarlo por 1 segundo, voy a usar condensadores. Si voy a guardarlo por minutos, puedo usar en forma mecánica. Si lo voy a guardar por 1 hora, 2 horas, 3 horas, voy a guardarlo en baterías electroquímicas. Ya por 1 día o algo así, lo voy a guardar en forma térmica. Y si ya lo quiero guardar por meses o por años, voy a pasarlo a moléculas. ¿Ya? Entonces, de lo que yo les hablaba, la mayor parte de la electricidad en el mundo, del orden del 91%, está guardada en pump hydro storage, o sea, en centrales de bombeo. El 5% en baterías, ¿ya? Y tengo más o menos el 3% en forma térmica, con diferentes eficiencias. Está claro que tengo diferentes eficiencias, pero eso no es el caso. Cuando no tengo cómo guardarlas, tengo que verterlas. Y por acá está el hidrógeno, para grandes cantidades de energía, ¿no es cierto? Y ya cuando estoy hablando de meses o días. Y si tengo que guardarlo por años, voy a pasar a otras moléculas como el gas natural sintético, ¿no? O sea, guardarlo como hidrógeno. Ok, acá tengo el hidrógeno y ahora les voy a decir primero, tengo que revelar un par de mitos. Porque la verdad que la primera vez que le conté a mi señora que iba a hablar con hidrógeno, me dijo, ¡pum!, ¿qué es eso? Entonces, por ejemplo, la pregunta, ¿por qué explotó el Hindenburg? Que es la típica que a uno le confrontan cuando tiene hidrógeno. Y la verdad que nunca explotó. El Hindenburg se quemó rápidamente. Si no, no hubiese sobrevivido ninguna de las personas que estaban ahí. Ahora, existen las fotos porque siempre venían artistas de cine a esto, y los alemanes usaban hidrógeno porque los norteamericanos no le vendían helio, que es lo que uno usa hoy en día para los dirigibles, no le quisieron vender, y de ahí se acabó estos vuelos transatlánticos con hidrógeno porque eran medio peligrosos. El otro mito es las bombas termonucleares, ¿no? Bueno, les quiero decir claramente, esto nunca son ni van a ser bombas de hidrógeno. La verdad que son bombas de deuterio, tritio y litio, ¿no? Así que un problema de nomenclatura. Estamos hablando acá, todo lo que les voy a hablar es de H2 y no de 2H, este es deuterio, ¿ya? Entonces, ojo, no confundirlo. El hidrógeno, lo que se usa para las bombas es deuterio o tritio, pero nunca se usa hidrógeno. Ok, ¿qué es el hidrógeno? Bueno, como definición, es el elemento más abundante en la naturaleza. O sea, si ustedes miran el cielo, el 75% de lo que ven es hidrógeno, más un poquito. De hecho, nuestro Sol es 74% hidrógeno, ¿no? Y ahora el cuerpo humano tiene agua y tenemos aproximadamente un 10% de nuestro peso es hidrógeno porque en cada litro de agua hay 111 gramos de hidrógeno. Así que nosotros como seres humanos estamos constituidos en un 10% de esta molécula de hidrógeno. ¿Dónde está? La verdad que no se ve, porque también es un gas. Entonces, normalmente se saca del gas natural, que se llama hidrógeno gris, ¿no es cierto?, en que usamos agua, usamos gas natural, más algo de electricidad, y producimos esto que es el hidrógeno normal,
que se usa en todo el mundo, el hidrógeno gris. Ha sido la fuente más barata hasta ahora. Lo que estamos haciendo ahora es ver de usar hidrógeno desde el agua, el H2O. Se requiere entonces electricidad más agua, el oxígeno se bota al aire normalmente y tenemos nuestro hidrógeno gris. Las dos máquinas que hacen esto son la electrólisis, ¿no es cierto?, con la que se separa el agua con electricidad continua en hidrógeno y oxígeno, y el proceso reverso se llama celdas de combustible, en que en el fondo estoy combustionando, pero lo hago en forma ordenada, cosa que los electrones pasen por fuera, y con eso yo puedo accionar motores, puedo hacer lo que quiera. O sea, yo puedo recuperar la electricidad nuevamente. Siempre hay un factor de eficiencia entre todas estas. ¿Qué más se puede hacer con el hidrógeno? Bueno, ahí es donde viene lo bonito. El hidrógeno verde, que lo vamos a hacer desde energías renovables, ¿no es cierto?, separando el hidrógeno, el agua en hidrógeno y oxígeno, yo lo puedo usar directamente para usarlo como combustible, ¿ya? Perfectamente lo puedo usar como combustible, lo puedo inyectar a las redes de gas natural, o puedo hacer un proceso de metanización, puedo con CO2 del aire convertirlo en metano verde. También usando el nitrógeno en el aire y el proceso Haber-Bosch lo puedo convertir en amoníaco y de ahí en todos los fertilizantes y explosivos. O puedo dar un paso diferente, llegar con la síntesis Fischer-Tropsch a tener líquidos, o sea, combustibles líquidos, petróleo, diésel, metanol, lo que quieran, captando CO2. Entonces, quiero mostrarles estos procesos en forma bastante simple. El primer power to gas, o sea, convertir electricidad en gas natural, llamamos eso lo inventó Paul Sabatier en 1897, o sea, hace bastante rato atrás. Entonces, ¿qué es lo que logró él? Es, con CO2 más hidrógeno, hizo metano más agua, ¿ya? Esto fue importantísimo y Paul Sabatier recibió un premio Nobel de Química en 1912 por este descubrimiento de la metanización. Tan importante fue lo que él hizo. Power to chemicals, o sea, el convertir químicos. Este es el proceso Haber-Bosch, que lo inventó Fritz Haber en la Universidad de Karlsruhe, no se llamaba universidad en aquel entonces, pero en Karlsruhe, y Hans Bosch, que trabajaba en la BASF. Esto lo hicieron en 1910. Fritz Haber era profesor de la Universidad de Karlsruhe. A mí me tocaba pasar todos los días ahí durante el doctorado, por eso es que lo tengo muy este es el reactor, un reactor con 300 bar y 500 grados Celsius. No es tan fácil. Él hizo los estudios y Hans Bosch fue el que industrializó el proceso. Esto fue importantísimo, tanto así que Fritz Haber recibió el premio Nobel en 1918 y Hans Bosch en 1931. Hoy día amoníaco se produce unas 180 toneladas, millones de toneladas al año, ¿no es cierto? Con el amoníaco puedo hacer el amoníaco, ¿no es cierto? Más ácido nítrico, puedo hacer nitrato de amonio, que es la base para todos los fertilizantes sintéticos. Hoy día no podríamos alimentar a 7.000 millones de personas si no tuviésemos los fertilizantes sintéticos. Ya es convertir power to liquids, o sea, convertir la electricidad en líquidos. Esa síntesis Fischer-Tropsch la hicieron Franz Fischer y Hans Tropsch en 1925. Ellos lo que hicieron fue de carbón. Consiguieron hacer todos los combustibles sintéticos, que es capturar el hidrógeno. Si nosotros tenemos hidrógeno verde, estas moléculas van a ser verdes. Entonces podemos hacer, por ejemplo, queroseno sintético verde para aviación, que tiene una gracia porque no tendríamos que hacerlo con hidrógeno, sino que podríamos usar los motores convencionales, pero con un queroseno sintético verde. Lo mismo es la gasolina sintética verde o el diésel. Estos se llaman e-fuels. Esta forma de... Y como ven ustedes, no es tan nueva. Esto lo usaron los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial para de carbón hacer los combustibles porque no tenían petróleo. Y en Sudáfrica, en el tiempo del apartheid, la empresa Sasol hizo esto en grandes cantidades. De hecho, no les llegaba crudo porque estaban peleados con la OPEP. Y sin embargo, todo Sudáfrica, tanto el diésel como la gasolina, se hizo en forma sintética. Así que existe mucha tecnología de esto. Déjenme conversarles del mercado del hidrógeno,
Y ya en el video les mostré que se iba a llegar a 2,5 famosos trillions americanos. Esta es una noticia de hoy día, que la vi ahí de Goldman Sachs, en que dicen, bueno, el hidrógeno limpio va a llegar a ser por lo menos un 15% del mercado energético global. Y eso son, ¿no es cierto?, es 1 millón de millones de dólares. Esos son los famosos trillions, ¿no es cierto? Nosotros la semana pasada tuvimos acá en Chile un encuentro de hidrógeno verde donde tuve el placer de compartir tanto con el ministro de Energía saliente, esta semana tenemos cambio de gobierno, como con el ministro nuevo. Expresidente Lagos también dijo un par de palabras muy, muy bonitas ahí. Así que estamos pasando la posta en cuanto a lo que tenemos de Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde. De nuevo, ¿qué es lo que es esta producción mundial del hidrógeno? A ver, ¿en qué estamos? Fíjense que hay producción dedicada de hidrógeno y hidrógeno que se produce como un byproduct. La mayor parte se hace desde gas natural. Eso es lo que se llama hidrógeno gris. Produce unos 10 kilos de CO2 por cada kilo de hidrógeno. El hidrógeno negro que se saca del carbón, ¿no es cierto? Ese produce 30 kilos de CO2 por cada kilo de hidrógeno, o sea, es bastante más negro. El verde lo hay, pero casi nada, o sea, lo hay y les voy a mostrar cuáles son las excepciones. Y el resto es byproduct, o sea, nosotros generamos unas 70, 69 millones de toneladas al año de hidrógeno, según la Agencia Internacional de Energía, y hay unas 48 como byproducts. Entonces, ¿para qué es lo que se usa? Específicamente, la mayor cantidad se usa para refinerías, ¿no es cierto? Para desulfurizar el petróleo o para el cracking. La otra parte interesante es la producción de amoníaco. Fíjense que de los 70 y 31 millones de toneladas que se producen, amoníaco, lo que les decía, las 180 millones de toneladas, esto también es un negocio bastante grande a nivel mundial, son 70.000 millones de dólares por año, ¿ya? También se produce metanol, y otra la forma de hacerlo. Estos son los usos que tenemos hoy en día del hidrógeno. ¿Se fijan? Es un stock, es un producto químico. Eso es lo que se quiere hacer. Y nosotros queremos irnos a otras aplicaciones que hoy día no se usan todavía. ¿No es cierto? El amoníaco. Okay. La pregunta, ¿esto del hidrógeno es algo nuevo? No, es antiquísimo. Electrolizadores ya hay hace 120 años. Fíjense que los noruegos, como eran pobres y no tenían carbón, pero sí tenían electricidad hídrica, ellos hicieron su hidrógeno verde, su amoníaco verde, su fertilizante verde ya en los años 20 del siglo pasado, 1927. Entonces es interesante ver que esto no es algo nuevo y lo que nos queda aquí un poquito más cerca en Perú, Cachimayo, que es cerca de Cusco, ahí también hay 18 megawatts de electrolizadores que están conectados a la red. Ahora, la red en esa parte sí está bastante cargada a hidroelectricidad, pero acá también hace hidrógeno verde, amoníaco verde y fertilizantes verdes para Perú. Entonces, lo que les quiero mostrar, esto no es... lo tuvieron que hacer los noruegos porque eran pobres y no tenían carbón. Los otros lo han hecho del carbón, del gas natural, etc. ¿Por qué ahora el hidrógeno verde viene de vuelta? Porque es interesante, es muy simple, porque no es otra cosa que almacenar electricidad. Y los precios de electricidad acá les tengo el mercado chileno, que son las licitaciones públicas. Nosotros hace 10 años atrás estábamos en 131 dólares el megawatt hora. Y habíamos hasta el 2017 bajado hasta 30, claramente la tendencia a la baja. Y el año pasado terminamos con 23,4 dólares el megawatt hora, con un mínimo, de ahí es una subasta pública, de 14 dólares el megawatt hora. Entonces es interesante el promedio ese y el mínimo. No hemos llegado al récord mundial que hay en el reino de Arabia Saudita, que llegó a 10,4 el 21. O sea, todavía tenemos aire para bajar. Estamos hablando de potencias a propósito, y quiero, aunque son casi todos ingenieros, quiero mostrarles qué es lo que es la potencia, porque confundimos a veces energía con potencia, que es un problema de lenguaje incluso. La energía son joules, y los joules en cada segundo son los watts. Y para que ustedes tengan un orden de magnitud, una vela produce un watt. Esa es la potencia de la energía en un vuelo. Una persona, estamos del orden de 70 o 100 watts.
O sea, ya con 10 personas tenemos una estufa de 1 kilowatt. Un empalme domiciliario está del orden de 4 kilowatts. Un empalme industrial podría ser 1 megawatt. Una planta generadora son del orden de 1000 megawatts, o sea, estamos en 1 giga. La potencia eléctrica que tenemos instalada en Chile son 30 gigawatts, o sea, son... toda la potencia renovable, se los voy a mostrar en Chile, son del orden de 2 terawatts, y la demanda energética total mundial, si fuese constante, es del orden de 16 terawatts. Eso es lo que requiere toda la sociedad. Les quiero mostrar el potencial renovable que tiene Chile. Hemos hecho varios estudios muy detallados, de nuevo, de izquierda hasta el norte y ese es el sur, donde se puede poner qué tipo de energía renovable. Puede ser fotovoltaica, PV, que es el amarillo, el rojo es concentración solar de potencia, el verde es eólico, hidroeléctricas también. Si nosotros sumamos o hacemos de eso, la mayor cantidad es el solar fotovoltaico, más o menos 1 millón de megawatts. Solar de concentración de potencia son unos 550.000 megawatts. Las energías marinas son interesantes, eólico. Nosotros tenemos poca geotermia, aunque tenemos mucha cordillera, pero esta no es fácil de cosecharla. La geotermia es muy bonita, pero es bastante difícil de cosechar y tenemos bastantes bosques, así que tenemos biomasa. ¿Esto qué significa? Que era lo que ustedes vieron en el video, que tenemos más o menos 70 veces la potencia eléctrica instalada actual. O sea, nos sobran muchos países, por mucho que nosotros vamos a crecer, creo que tenemos una tremenda oportunidad nosotros de exportar eso. Pero quiero de nuevo llegar a esto, la diferencia entre potencia y energía, porque yo veo muchas veces, incluso en la prensa, que estas cosas se confunden, ¿no? La energía es la capacidad de realizar un trabajo y la potencia es el flujo de energía durante el tiempo. Entonces la energía entrega es la potencia multiplicada por el tiempo y me voy a dar el gusto de ponerles un ejemplo. Acá yo tengo, no sé, tengo 2 vehículos y que los uso para el transporte público. Por ejemplo, acá tengo un lindo Cadillac para buscar gente en el aeropuerto y tengo un taxi en la ciudad. Bueno, este tiene una potencia de 310 caballos, son 231 kilowatts, y este tiene un motor chiquito de 71 kilowatts, 95 HP. Entonces, la suma de la potencia de estos 2 vehículos me da 302. Entonces, de la potencia instalada, que es lo que siempre se dice, el 76% de la potencia instalada la tengo en este vehículo grande y el 23% acá. Ahora, la diferencia está que acá hago pocos viajes, no sé, unos 500 kilómetros al mes. En forma privada tampoco no se hace más que eso. El consumo de gasolina no deja de ser grande porque traga mucho, unos 100 litros, y este taxi me hace 4.200 litros. La típica son kilómetros al mes, 280 litros. Entonces tengo acá el consumo de gasolina en 380 y acá se me da vuelta esto. Eso quiere decir que el 73% del consumo de energía está en esta parte y el 26% de la energía en esta otra. Entonces, no confundamos una distribución de potencias con una distribución de energías. Son cosas, entonces, lo que quiero decir, claro, por favor, no tiene sentido sumar potencias, porque si yo sumo la potencia hídrica con una potencia fotovoltaica, estoy sumando peras más manzanas. Un ejemplo es aquí a nivel nacional. Nosotros en Chile tenemos mucha energía instalada, potencia térmica, hídrica, eólica. Ustedes ven, solar va como en el 17,8%, la eólica casi en un 10% de la potencia instalada. Pero si comparo ahora en un mes cualquiera, este es un mes de julio del año pasado, bueno, resulta que en julio no tengo mucho sol, o sea, del 17,8% de la potencia instalada, solo el 9% de la energía viene de la solar. ¿No es cierto? La hídrica me pasa lo mismo, la térmica es mucho más. ¿Por qué? Porque esta la trabajo 24/7, porque esta la puedo andar día y noche. Por lo tanto, en la energía consumida y qué tan sucia es la energía tiene que ver con la energía y no con la potencia instalada. La gracia que tiene Chile es que tiene altos, entonces el problema del tiempo tiene que ver con el factor de planta. Durante cuánto tiempo al día o al año tengo la potencia que compré. Entonces yo un panel fotovoltaico, ¿no es cierto? Lo puedo poner, no sé, en Europa, en España en el mejor de los casos, tengo un factor de planta del 25%. En Estados Unidos un poco más alto, en Arabia Saudita un 30%, y nosotros llegamos en el desierto a factores de planta muy altos. Quiere decir que con la misma inversión
al final cosecho mucho más energía si tengo las condiciones. Lo mismo me pasa con el viento. ¿No es cierto? En Europa, en el Mar del Norte, hay factores de planta del orden del 50-55%. Y nosotros podemos tener en Patagonia altísimos factores de planta. Entonces la gracia está que con la misma inversión, yo al final cosecho más energía. Si yo tomo lo que les contaba, los potenciales que tiene Chile, ¿no es cierto?, comparado con los factores de planta, ahí sí, tengo esta potencia multiplicada por factor de planta, lo multiplico por las horas que tiene el año y llego a la energía, por acá en petawatt-hora. Peta son 10 a la 15. Y si comparo estas 1260 gigawatt que tengo de potencial de fotovoltaico con los 550, al final de cuentas me generan la misma cantidad de energía. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque esta solar de concentración de potencia está muy activa, prácticamente tengo poco down, así que tengo que comparar el 35% de factor de planta con el 8%. Por lo tanto, no puedo sumar estas potencias. ¿No es cierto? La hídrica es muy buena, esa anda día y noche, tiene un alto factor, así que nosotros llegamos a este orden de magnitud de potencial en energía, porque eso es lo que podemos convertir nosotros a hidrógeno. Entonces, esta energía de 9,6 petawatt-hora al año, dividido por lo que requiere el hidrógeno contiene 33 kilowatt-hora por kilo de hidrógeno, y los electrolizadores tienen una eficiencia del 70%. O sea, el 70% logro conseguir en hidrógeno, el resto se me va como energía térmica. Si tomo esto, voy a estar en el orden de magnitud de 200 millones de toneladas al año. Eso es lo que tenemos como potencial de producir hidrógeno. Y para compararlo, nomás que son las oportunidades que tiene este país, no somos un gran parte del problema climático. Lo mismo pasa con Costa Rica, somos chicos. 0,25% de las emisiones, 0,3% del PIB mundial. Pero en Chile sí podemos ser parte de la solución. Tenemos grandes reservas de cobre, grandes reservas de litio a nivel mundial y este alto potencial de energías renovables que nos puede llegar a hacer generar 200 millones de toneladas de hidrógeno. O sea, podemos hacer 3 veces el hidrógeno producido actualmente en el mundo. Actualmente se usa exclusivamente como un químico. Y lo que se va, dice la Agencia Internacional de Energía, es que esto se va a multiplicar por 10 de aquí al 2050, y nosotros podríamos ser una buena parte de eso. O el amoníaco, que seguramente se va a descarbonizar la navegación marítima usando directamente amoníaco. Así que eso es interesante. ¿Qué estamos haciendo en Chile? Tenemos hace algún tiempo algunos proyectos andando. Esto es una planta geotérmica, pero acá no es que se esté haciendo hidrógeno de la geotermia, sino que solo en el campamento de estos paneles fotovoltaicos para probar qué es lo que pasa a esta altura de 3.650 metros de altura sobre el nivel del mar. Hace poquito se inauguró el hidrógeno para grúas de horquilla, lo hizo el presidente con el ministro. Es algo chiquito, pero es una forma de ir avanzando. Tenemos una serie de proyectos que no les voy a mostrar en detalle, pero se hizo un concurso de proyectos por la Corporación de Fomento a la Producción. Se invirtieron 50 millones de dólares en 6 proyectos, y la gracia está que tienen que estar funcionando a más tardar el 2025. Si uno suma la capacidad, estos 50 millones van a subsidiar el precio de los electrolizadores en este momento. Eso es lo que van a hacer. Y si uno suma las potencias de electrolizadores, son 388 megawatts. Eso es idéntico a toda la potencia instalada en el mundo hoy en día, para que vean ustedes la aceleración. Y la gracia está que estos proyectos van a atraer del orden de 1.000 millones de dólares en inversiones para poder hacerlo. De esto quiero nada más que mostrarle dos de estos proyectos, uno en el norte en el desierto y uno en el sur con el viento. Este es un proyecto H-Oasis que lo que pretende es entre la costa y una minera a rajo abierto que está acá, minera escondida, tiene una planta desaladora. O sea, hoy en día lo que hace la minera lleva agua hasta allá y esto es ponerse en el camino, porque el hidrógeno necesita agua más electricidad renovable. Entonces, nada más que mostrarle ahí está la minera, es la ciudad de Antofagasta, y la idea de este proyecto
es un gran campo fotovoltaico del orden de 3.000 megas, ¿eh? Es grande, son 3 gigas. Y la idea es que usar el agua del acueducto, ¿no es cierto? Y usar un gasoducto que hay acá para alimentar los camiones en la minería, con 2 plantas de hidrógeno, más una planta de amoníaco. Es una idea, ¿no es cierto? Y la que tiene aquí en esta parte de arriba son invernaderos. Son 2.000 hectáreas de invernaderos, y cultivos arbóreos también acá. Teniendo agua se puede hacer perfectamente estos cultivos. Es una idea de economía circular, tiene una piscifactoría, un centro agrícola, y la idea de esto es no solamente producir hidrógeno, sino que integrar campos de energía con cultivos, enverdecer el desierto. El otro proyecto que a mí como ingeniero químico me gusta mucho es este HIF, Highly Innovative Fuels, que se trata de hacer combustibles sintéticos verdes. Detalles lo pueden leer después, pero la idea es tomar energía eólica, más agua, hacer hidrógeno verde, capturar CO2 del aire y hacer metanol, e-metanol porque va a ser verde, y e-gasolina. La gracia de este proyecto se está haciendo porque se consiguió un comprador en Alemania, alguien que compre esta gasolina sintética verde. Es el mayor proyecto a escala industrial que hay en el mundo, y eso lo va a comprar la empresa Porsche. Los alemanes dijeron, ya, ok, lo vamos a hacer, sabemos que esto es carísimo hoy en día, pero para la fase piloto lo vamos a comprar. Entonces es interesante que ya este año vamos a empezar a producir 300 toneladas de metanol al año, y después tiene diferentes fases. Entonces acá ya se llega a 70 millones, 2.000 millones de litros y 3,25 millones de litros de gasolina al 2028. Esto es tanto como toda la gasolina que se usa hoy en día en Chile. Entonces los proyectos son grandes y son interesantes porque van a mover la aguja. Punto que les voy a mostrar, nuestra estrategia de hidrógeno verde tiene en la gobernanza un grupo de embajadores. ¿Qué es lo que hacen ellos? Se preocupan de las aplicaciones en minería, exportación. Acá tenemos a nuestro expresidente de la República, Eduardo Frei, como embajador del hidrógeno verde para exportación, encadenamiento económico, para transporte, hay que ver mucho educación, valor en las comunidades, preocuparse por petróleo y gas. Y acá, número 9, ustedes algo es capital humano. Ahí estamos trabajando junto a Rosario Navarro, ¿no es cierto?, como embajadores para la formación de capital humano, que es importantísimo para esta nueva industria. Y para darles un orden de magnitud, si nosotros en Chile si hacemos nada más que cumplimos con nuestras NDC, estamos unas 100.000 personas al 2050, y si nos podemos exportar realmente vamos a ser 740.000 especialistas. Así que esto es un desafío inmenso de grande para nosotros y muy entretenido, que es lo que hay que hacer ahí. Ok, quiero darles un par de conclusiones. Las inversiones en hidrógeno verde van a ser rentables solo en la medida que se logren bajos intereses. Ese es otro cálculo, porque son proyectos a largo plazo. Entonces, a largo plazo, los intereses sí me pueden matar. Entonces, es diferente poder tener intereses cero, ¿no es cierto? Me regala alguien la plata, tengo que devolver nada más que lo que compré. Si ya tengo un 10% de interés a 20 años, voy a tener que devolver tanto el principal como el 100% va a ser intereses. Si tengo intereses del orden del 25%, no solamente tengo que devolver el principal, sino que tres veces más. O sea, me cuesta 4 veces más todo lo que estoy haciendo. La idea, lo bonito que tienen estos proyectos, que exigen costos de capital inicial, solamente CAPEX, inversión en las plantas, ya que tienen costos de operación que son mínimos. Eso es lo típico de las renovables, ¿no es cierto? Porque el insumo energético principal, sol, viento, lluvia, geotermia, biomasa, son gratuitos y renovables. Así que el atraer capitales con bajos intereses, con alianzas público-privadas, y generar una estructura es muy interesante. Hay que utilizar muy buen know-how para postular a toda esta infinidad de fondos verdes que hay. ¿Por qué? Porque todavía no existe el mercado del hidrógeno. No hay ni dónde comprarlo ni dónde venderlo. ¿Cómo llego a tener bajos intereses? Son típicos factores de evaluación crediticia, ¿no es cierto? Tener un país con bajos riesgos,
legislativo, judicial, social. Costa Rica está predestinado para eso, debe poseer un buen capital humano y tiene que implementar una política de Estado que promueva y privilegie a una industria sustentable en comparación con la que existe actualmente. La tecnología y el capital se pueden importar, ¿no es cierto? Puedo pedirse algo, pero tanto la regulación habilitante como la formación de capital humano van a tener que ser nacionales. Eso lo van a tener que hacer ustedes y a mano. O sea, juntando todos estos actores involucrados en esta iniciativa, yo creo que sí se puede aprovechar esta oportunidad para el progreso. Y les dejo claro que el mejor momento para invertir en hidrógeno verde comienza ahora. Con eso agradezco la invitación a CIEMI nuevamente. Ahí están con mi contacto y ahora abro la discusión para las preguntas. Buenas tardes. Si gusta, pueden hacer también preguntas a través del micrófono, ¿verdad? Sí, perfecto. Así que háganlas como quieran hacer las preguntas. Yo todavía no veo si hay un chat, pero veo unas manitos ya. Sí, señor. Sí, buenas tardes y muchas gracias, don Erwin, por la explicación tan completa. Una consulta que quería yo realizar respecto al costo nivelado del hidrógeno. ¿Cuál es vamos a ver, la meta que ustedes tienen con respecto al costo nivelado que van a utilizar ustedes del hidrógeno en Chile? Y sujeto, me imagino, que a qué tarifa eléctrica, porque sabemos que el costo nivelado del hidrógeno pues pesa mucho, cerca del 60% corresponden a tarifa eléctrica, ¿no? Entonces, por ahí me gustaría saber cuál es esa meta que tienen ustedes respecto a ese costo nivelado. Muy interesante. Gracias por la pregunta, Edgardo. Ya le dije, el hidrógeno verde no es una magia, sino que es una forma de almacenar electricidad renovable. Así que al final de cuentas, el costo nivelado del hidrógeno va a depender por lo menos un 70% del precio de la electricidad. El otro 70% tiene que ver con qué es lo que me cuesta la máquina, ¿no es cierto?, el electrolizador. Entonces es interesante ver a dónde vamos, y siempre estamos comparando con lo que nos cuesta el hidrógeno gris, por ejemplo, que viene del gas natural. Nosotros estamos viendo que los costos de la electricidad están bajando tremendamente. Les mostré un poquito la curva. Ya el año pasado llegamos a 24,7 dólares el megawatt hora. No estoy seguro si ustedes lo calculan en megawatt hora o como los americanos en centavos por kilowatt. Es equivalente, pero el orden de magnitud. Entonces ya estamos llegando nosotros, y es una parte importante, estamos llegando a estos 24. Y si yo veo los costos que tiene la transmisión, ¿no es cierto?, el peaje por llevar electricidad de un lado para otro, está llegando en Chile, lamentablemente, al mismo orden de magnitud. Cuando estábamos en 120, a nadie le importaban los 20 dólares que pagaba en la transmisión. Ahora sí, porque quiere decir que la transmisión me duplica el valor del kilowatt hora. Entonces, esto es interesante porque tenemos que ver ahora con la regulación cómo hacemos. Si a esta nueva industria le cobramos la transmisión, o yo tengo que hacer otra cosa porque no tiene sentido que duplique el precio. Si tengo 20 dólares por kilowatt hora, o megawatt hora en este caso, y el peaje me cuesta exactamente lo mismo, quiere decir que tengo un problema. Ahora aparecen estas cosas, que el sistema de transmisión no es fácil, pero en la parte de hidrógeno siempre puedo decidir. ¿Llevo yo la electricidad a donde tengo el agua y el electrolizador o llevo el agua ahí donde lo tengo? Entonces no voy a pagar esos peajes si es que el hidrógeno lo produzco exactamente ahí donde estoy generando la electricidad. Entonces no es una respuesta más fácil de decir, sino que depende de la reglamentación, de la regulación que tengo yo. Puedo decir, ok, el hidrógeno lo saco en camiones, lo saco en una pipeline, porque si me están cobrando tanto por la infraestructura de transmisión, ¿cierto?, la potencia instalada, todas estas cosas, no va a ser buen negocio.
Así que sí, queremos llegar a esos 1,6, yo creo que sí, no hay problema llegar porque el, el costo de los electrolizadores, ese 30% adicional que le estoy diciendo allá, hoy día los electrolizadores, ya le dije, la potencia instalada a nivel mundial son unos 300 megas, lo que no es nada. Y nosotros estamos hablando ahora de gigas, o sea, 1000 veces más. Y eso va a pasar exactamente lo mismo que con los paneles fotovoltaicos, que se van a industrializar en su producción y van a bajar rápidamente de costo. Hoy día solo lo puedo comprar en Europa y lo puedo comprar, no sé, en Estados Unidos. Y están hechos a mano, casi como antes de Henry Ford, o sea, como el automóvil. Y cuando esto se industrialice y se empiezan a meter los chinos en esto, van a cambiar completamente los costos por kilowatt o megawatt instalado. Espero haber contestado la pregunta y si no, insistan. Muchas gracias. El electrolizador que ustedes están pensando en tecnología PEM o alcalina. ¿No? Yo lo dejo abierto porque, a ver, tienen diferentes... el alcalino es el más antiguo, el más barato hoy en día, ¿no? Claramente hoy día un electro es más barato. La pregunta es cómo hago con el factor de planta que esto trabaje en el fondo 24/7. Los electrolizadores PEM tienen una más rápida partida y los puedo meter en esto de, ya les mostré la fluctuación que tiene la electricidad renovable. No es fácil porque estos productos, si no, estaría yo acelerando y frenando. Además que tengo que comprar, ¿no es cierto?, la potencia mayor para tener el mayor peak, ¿no es cierto?, y no tener que verter la energía eléctrica. Así que esto se está desarrollando. Estos proyectos grandes todavía se van a demorar su tiempo y los PEM todavía en este momento son algo más caros. Pero estas plantas grandes demoran años en hacerse, así que no creo que haya nadie que se esté fijando. Lo que pasa es que cuando uno hace el proyecto con alguien que fabrica, va a tratar de insistir en su tecnología, de todas maneras. Claro, claro. Gracias. Damos la palabra al señor Héctor Vargas. Gracias, Erwin. Un placer tenerte por acá. Y quería orientar mi pregunta más que todo con una información que te hice llegar sobre el tema del anuncio que dio el gobierno de Costa Rica sobre la llegada de una empresa Cadelco a Costa Rica y el anuncio de que esta empresa viene a desarrollar a Costa Rica el tema de hidrógeno verde. Me gustaría, según la información que te hice llegar, me gustaría oír un poquito tus apreciaciones con respecto a esta inversión tan interesante que Cadelco va a hacer en Costa Rica. Muchas gracias, Erwin. Gracias, Héctor, por la pregunta. Esto ha sido muy interesante, que hace 2 años nadie sabía ni se preocupaba del famoso hidrógeno. Hoy en día, y después de la COP26 en Glasgow, todos están hablando de hidrógeno, ¿no? O sea, uno puede verlo en la noticia, esto se ha puesto de moda. ¿Y por qué? Porque no hay otra forma de descarbonizar la matriz, todo en la canasta energética, ¿no es cierto? Todavía dependemos mucho, mucho de las energías fósiles. Y yo creo que Costa Rica está en el mismo problema. Ustedes tienen un ejemplo maravilloso a nivel mundial de usar electricidad renovable, pero los combustibles tienen que importarlos todos. Y una buena parte de la energía usada es en combustible. Entonces yo no puedo, el transporte pesado no va a funcionar con baterías electroquímicas porque son muy pesadas. La movilidad urbana sí, perfectamente bien la puedo usar con baterías, pero no la de largo alcance. Y si vengo a industrias más difíciles, de alta temperatura, no voy a poder usar electricidad, necesito usar combustible. El hidrógeno es un combustible muy flexible, ¿no es cierto? Es un combustible verde, no genera emisiones. Volviendo a los proyectos grandes, recuerdo que en la COP, de repente salió Argentina diciendo que iban a tener desde Australia un tremendo proyecto con 8.000 millones de dólares de inversión. ¡Wow!
En un par de horas después sacó Brasil diciendo, vamos a tener un proyecto de 3.000 millones de dólares. ¿Eh? Están cada uno como que hay una carrera así de prestigio de hacerlo. La pregunta es dónde se hace. Y un poco de lo del financiamiento de estos proyectos, ya les dije, como no existen ejemplos en el mundo, no hay ningún banco que uno pueda financiar esto. ¿Por qué? Porque el banco no conoce el negocio. Entonces tenemos que ver quién es el interesado y qué fondos se pueden usar. Costa Rica tiene la gran gracia de ser un país estable. Yo les mostré un poquito esto, que dependiendo de los intereses que yo pueda tener, el precio, y con eso el LOH puede ser completamente diferente. O sea, si yo no tengo la confiabilidad para hacer una inversión, voy a tener problemas, porque va a ser muy caro. No porque los fierros sean más caros, sino que por lo que los intereses son muy caros. Entonces, siendo un país estable como es Costa Rica, tiene la gracia está que si alguien dice voy a invertir ahí, no tiene por qué tener tantos resguardos como los tendría, para decirlo abiertamente, en un país como Argentina, que está más difícil, o peor en Venezuela, ¿no es cierto? Entonces, es una cosa los intereses. El otro es, si yo uso un electrolizador, es diferente si lo puedo usar el 35% del tiempo con fotovoltaico o lo puedo usar un 55% del tiempo con eólico. Si yo puedo tener hidroelectricidad, ¿no es cierto? Voy a poder usarlo casi el 100%. Entonces, la hidroelectricidad es buenísima, o de la geotermia, donde ustedes quieran sacarla, porque con eso las inversiones son menores. Si yo puedo tener hidroelectricidad de embalse, voy a poder tener mi electrolizador funcionando 24/7. Así que con la misma inversión puedo generar más hidrógeno, más electricidad y más hidrógeno. Así que es una oportunidad de oro para Costa Rica el tener este tipo de proyectos. No son rápidos. Cuando tengo que invertir hartos miles de millones de dólares, esto se demora. Así que es una muy buena señal de que Costa Rica lo puede hacer. Ahora, si comparamos los diferentes países, Costa Rica está bastante bien en el ranking. Hay un ranking a nivel latinoamericano y del Caribe que se hizo en abril del año pasado, ahora se va a actualizar, se actualizan los años. En la carrera esta estaba Chile en primer lugar por todos los proyectos, lo que se ha hecho, y Costa Rica en segundo. En tercer lugar Brasil. Es muy interesante porque ya en Costa Rica se ha trabajado hace bastante tiempo en hidrógeno. Pero se necesitan, está claro, necesitamos la tecnología, necesitamos los fondos de invertir, necesitamos la parte regulatoria y el capital humano. Y eso hay que crearlo. Muchas gracias, don Héctor. Ahora le damos la palabra a don Edgardo Porras Calderón. Sí, muchas gracias, don Héctor, don Erwin. Tal vez un breve comentario con respecto a este proyecto, esta propuesta que hace esta empresa. Vamos a ver, ellos vienen y por lo menos la propuesta hablan de 50.000 toneladas de hidrógeno al año. Estamos hablando de 50 millones de kilogramos de hidrógeno al año. Eso llevándolo ya a ¿cuánto sería la producción de hidrógeno que tendríamos que tener? Sería de más o menos 5.700 kilogramos de hidrógeno por hora. Y hablar de 5.700 kilogramos de hidrógeno por hora 24/7, o sea, estamos hablando alrededor de 315 megawatt hora 24/7 solamente para la producción del hidrógeno. Hay que sumarle al resto de la cadena de valor, o sea, obviamente para ese nivel de producción estamos hablando que va a ser hidrógeno para exportarlo, para posiblemente aprovechar en algunas poca cantidad, tal vez en lo que es transporte. Entonces hay que agregarle al resto de la cadena de valor el consumo de energía para comprimirlo, llevarlo a los 400 bar que ocuparía para camiones o a los 700 bar para vehículo liviano o para lo que se requiera la conversión para hacer un transporte. Ya si hay que hablar de conversión del hidrógeno. Entonces, estamos pensando, ahora, y tiene que ser una energía obviamente renovable, 314 o 300, más de 300 megawatts, 24/7 renovable, sabiendo que si somos un país estacional,
donde la generación hidráulica es propiamente estacional. Entonces a mí me preocupa que se pueda hablar en esos términos de que se va a garantizar esos 300 y resto megas de energía renovable 24/7, ¿verdad? Sabiendo que dependemos mucho de las lluvias, si estamos hablando de energía hidráulica, ¿verdad? Porque también aquí pues tenemos eólico, pero no para esos niveles, y solo menos. Es un comentario. No, muy buenas acotaciones, Edgardo, en esto, porque el cálculo hecho está claro, si yo puedo tener 100% y estable, pero se puede hacer. Ahora, por otro lado, yo puedo tener, ya les mostré, estas energías renovables intermitentes, ¿no es cierto? Como la fotovoltaica o la eólica, solo que tengo que almacenarlas antes de poder usarlas. O tengo que comprar un electrolizador un poco más grande, ¿no es cierto? Y hacerlo flexible. Todas estas cosas se pueden hacer. Acuérdense que ustedes tienen la geotermia, ¿eh? Ahora, la geotermia normalmente, también en Chile tenemos la primera planta en Sudamérica que tiene el orden de 48 megas, pero es carísima. Es muy, muy cara. O sea, no tiene cómo competir con la solar, ¿no es cierto? Y la eólica. Entonces, sí es 24/7, es muy bonita, pero no son fáciles de encontrar los lugares donde puedo tener energía geotérmica. No basta solamente con tener el magma, yo tengo que tener en el fondo un calentador de agua, porque le inyecto agua y no se me tiene que perder para poder sacar después la energía de alta entalpía para hacer electricidad. Pero hay forma, así que cada país va a tener que ver cómo logra hacer esto y de dónde lo saca. Ustedes también tienen costas, así que no es problema de poder también tener eólico offshore. Y los proyectos que se hacen en Chile, estos proyectos grandes que están anunciados, son base eólica y base solar. Entonces, no es algo que sea muy loco, se puede hacer. Y el otro problema que van a tener esos 300 megas, ¿no es cierto? También hay que transmitirlos a donde esté el electrolizador. Pero a propósito, el problema, el agua, es muy, muy poca agua que se requiere para hacer hidrógeno verde, ¿eh? Es muy poquito y de hecho nosotros acá vamos a ahorrar agua porque el refinar el petróleo y hacer gasolina y hacer diésel requiere muchísimo más agua, se nos olvida, ¿no? Pero el hacer un diésel requiere 3 veces más agua por kilómetro andado que lo que se va a requerir con hidrógeno. Así que sí, hay harto que hacer. Ojo, si queremos exportar el hidrógeno, en Chile todos los proyectos que se están haciendo, los siguientes, no van a producir como producto final hidrógeno en un principio, porque todavía no está resuelto el problema logístico. Este gas, el hidrógeno, ¿no es cierto?, es sumamente volátil. Entonces estamos usando lo que Edgardo dijo, tecnologías para comprimirlo a 350 bar y 700 bar para los vehículos, pero llegamos a la Luna con hidrógeno líquido, ¿no es cierto? Porque es la forma de tener energía en forma más concentrada. Pero es un problema logístico, tener hidrógeno líquido a menos 252 grados, que me queda 20 Kelvin, me queda muy poquito para poder hacer algo. Entonces, lo más seguro es que uno se vaya al amoníaco, al NH3, porque el amoníaco a 6 bar a temperatura ambiente ya es un líquido. Lo mismo es con el metanol, es un líquido. Así que lo más probable es que uno se vaya a otras moléculas para poder exportarlo en barcos comunes y corrientes, porque recién se está probando el trasladar hidrógeno líquido entre Australia y Japón. Pero hay un barquito que está probándolo y no deja de ser difícil la logística. Entonces lo más probable es que se vaya primero a otro tipo de moléculas si lo quiere exportar y no hidrógeno. Nosotros en Costa Rica, vamos a ver, tenemos una ventaja, que tenemos un parque, digamos, geotérmico grande y hemos estado inclusive visualizando que por medio de ese parque podríamos aprovechar las emisiones de CO2, ¿verdad? Y con producción de hidrógeno, pues entonces ya producir combustible sintético.
¿verdad? Estaríamos haciendo una doble contribución porque estaríamos capturando esas emisiones de CO2 para producir el combustible sintético. Eso es una posibilidad que se puede dar en el caso de Costa Rica. Sí, ya le dije, es lo que, por eso empecé mi introducción. Las plantas, los vegetales siempre han hecho, le han pegado el hidrógeno al carbono, ¿verdad? Y han hecho entonces la biomasa. Y de eso se trata. Si yo puedo, para que sea verde, sí que tiene que ser un carbono inevitable, ¿ah? No tiene sentido que yo esté quemando carbón para tratar de hacer un metanol verde. No, tiene que ser no evitable, como por ejemplo las fábricas de cemento. La fábrica de cemento, por química, ¿no es cierto?, toman el carbonato de calcio, dejan un óxido de calcio y el CO2 sale por la chimenea. ¿Ah? Entonces, ese no es evitable porque es químico. Yo podría electrificar, ¿no es cierto?, una fábrica de cemento y sin embargo siempre va a emitir CO2 porque el proceso intrínsecamente sale el CO2. Entonces, pues, de nuevo, para decir que estoy descarbonizando algo, tengo que sacarlo de una fuente inevitable. Con eso es verde. Porque si no, estoy pasándolo de un lado para otro nomás. Así es. ¿Alguna otra consulta que deseen hacerle al doctor Erwin? Tal vez una breve consulta, doctora, y creo que usted lo aclaró en la presentación. Dentro del proceso de producción de hidrógeno, sabemos que por cada kilogramo de hidrógeno que se producen 8 de oxígeno, ¿verdad? Que al final, si se pudiera comercializar, ayudaría a mitigar el costo nivelado del hidrógeno, ¿verdad? A bajarlo un poquito. ¿Han visto ustedes alguna oportunidad de poder comercializar ese oxígeno que estarían sacando o simplemente lo ven como un desecho? No, gracias por la pregunta. No me tomé el tiempo en la presentación de mostrar este proyecto H-Oasis, ¿no es cierto?, hace uso de los dos. El hidrógeno como un energético y el oxígeno se puede, por ejemplo, uno puede hacer químicos del oxígeno, puedo hacer agua oxigenada, puedo tener desinfectantes. Obviamente que puedo hacer un oxígeno terapéutico, ¿no es cierto?, para respirar. Todo el problema con el COVID ahora había unos problemas graves de conseguir oxígeno. Así que sí, tenemos unos proyectos interesantes en el sur de Chile en los cultivos de salmones. Está claro que se necesita combustible, ¿no es cierto?, para la movilidad, pero los salmones también requieren oxígeno. Y hoy día se usa en grandes cantidades porque dependiendo la temperatura que tenga el agua, ¿no es cierto? Si se me sube mucho la temperatura del agua, va a contener menos oxígeno, entonces le puedo inyectar. Hay problemas con algas, ¿no es cierto?, que tapan la parte respiratoria y yo puedo inyectar oxígeno. Así que hay varios casos donde el oxígeno tiene un valor no menor. Yo puedo, si tengo alguna fundición, ¿no es cierto?, en vez de usar aire, puedo usar oxígeno y con eso llega a una temperatura de llama más alta. Porque cuando hago cualquier proceso de combustión, normalmente saco el oxígeno del aire, que es gratis, pero es solo el 21%. Quiere decir que todo lo que yo arrastro de nitrógeno me baja la temperatura. Estoy perdiendo calor, ¿no es cierto?, porque estoy arrastrando un montón de gases neutros, que todo lo que hago es calentarlos para tirarlos a la atmósfera de nuevo. Así que sí, uno puede usar para ciertos procesos químicos de combustión, cualquier oxidante puede usar el oxígeno. Y ahí está. Entonces no deja de ser en cantidades altas, pero simplemente es la molécula del O2 que sale del agua. Sí, podemos ver, entonces hay que ser imaginativo. ¿Qué puedo hacer yo de oxidante? Acuérdense que el hidrógeno lo voy a usar como un químico reductor para reducir, ¿no es cierto?, cualquier óxido. Y a su vez, el oxígeno, ¿no es cierto?, lo uso para oxidar, para ciertas reacciones. Así que sí, se puede usar como un químico y la gracia está que sale gratis desde el electrolizador. Un comentario, disculpe, tal vez el atrevimiento, don Erwin. De los cálculos que se han realizado o que hemos realizado nosotros para precisamente calcular el costo nivelado del hidrógeno, hemos hecho ya esos ejercicios
con diferentes fuentes energéticas. Y obviamente es muy sensible al factor de planta que vayamos a utilizar del electrolizador. Pues de ahí que pues hemos tratado de visualizar en algunos casos de negocio que pues dimensionar la capacidad del electrolizador lo más cercano a la demanda para el caso de negocio que se está proponiendo, para tratar de tener un buen factor de planta, ¿verdad? Y de esa forma optimizar el costo nivelado del hidrógeno. Obviamente, pues vamos a tener un equipo que va a estar sometido a más desgaste dentro de la etapa de OPEX, ¿verdad? Y eso conlleva sus gastos. En los proyectos que ustedes están formulando, ¿verdad? Ya en Chile, ¿usan ese tipo de criterios o cómo lo manejan? Obvio que hay que usarlo. Muy buena pregunta, Edgardo. Lo que siempre va a depender de la fuente de electricidad renovable que tengo. Claro, claro. Si lo tengo fotovoltaico, no tengo cómo iluminar eso de noche, porque Sí. sabemos que no hay sol de noche, así que puedo tener mejor, peor factor de planta. Si pongo este mismo electrolizador, no sé, en España voy a tener un 25%. Si lo pongo, tengo un muy buen amigo que tiene una planta en Ecuador, está mucho más cercana al Ecuador, pero tiene mucha nubosidad. Así que al final de cuentas no tiene más de 4 horas al día en promedio que tiene electricidad renovable. Orden de magnitud, los proyectos que se están ahora ya concretizando son los con energía eólica en Patagonia, porque el factor de planta es muy alto. Entonces, es distinto, con la misma inversión, la electricidad eólica todavía es un poco más cara que la fotovoltaica, pero el factor de planta tanto más alto hace que el costo nivelado al final de cuentas sea más bajo. Y para que tenga un orden, una planta que hace poco se inauguró el proyecto, obviamente todavía no están en construcción, de Total Eren. Total es la gran petrolera francesa, Total. Y ellos ahora propusieron un proyecto de 10 gigawatts de potencia eólica instalada, 10 gigawatts, y el electrolizador de 8. Nada más que para tener un orden. Entonces son 20.000 millones de dólares de inversión, pero ese es el orden de magnitud que lo que van a hacer, 10 de electricidad eólica y 8 de electrolizadores. Y eso es interesante. Es interesante, sí. Gracias. Katy, yo no he visto si hay preguntas en el chat, porque la verdad que no veo el chat. No, don Erwin, ya no tenemos preguntas en el chat. Entonces, bueno, al no tener más preguntas, damos por finalizada esta actividad. Y de verdad, don Erwin, le damos muchas gracias por haber colaborado con el CIEMI en impartir la conferencia sobre la relevancia del hidrógeno verde en el cambio climático. Y también un agradecimiento a todos los participantes, ¿verdad? Esta conferencia quedó grabada. Si alguno desea obtenerla, nos la hace saber. Y de verdad, muchísimas gracias por todo y muy buenas noches. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Mis datos de contacto están en la presentación y cualquiera que lo requiera lo puede ver ahí, se los puedo enviar. Está abierta la comunicación. También Héctor Vargas está en Costa Rica para ayudarles, así que ha sido un placer conversar con ustedes. Muchísimas gracias. Buenas noches, don Edwin. Buenas noches, gracias. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias.